Cambio de cámara y llanta. Las cámaras y llantas están expuestas a sufrir desgaste por fricción y pinchaduras provocadas por las condiciones del suelo. Para cambiar la cámara, libera los frenos. Desmonta la llanta. Abre las manijas que se encuentran al costado de los ejes, libera la presión y gira la tuerca. Si es necesario, toma una llave y desmonta la llanta. Retira la cubierta. Quita el tapón de la válvula y presiona el vástago para que salga el aire. Mete la punta de una espátula para separar la cámara de la llanta. Con otra espátula retira la cámara. Existe otra manera. Después de sacar el aire con las manos, separa la cubierta y va empujándola hacia afuera y separándola poco a poco de la rueda. Introduce la cámara nueva. Inflala un poco, ya que si la metes sin aire puede quedar doblada o mal puesta. Mete la válvula y acomoda el resto de la cámara. Después, termina de montar la llanta y verifica que la cámara no haya quedado expuesta por ningún lado. Infla la llanta a la presión recomendada por los fabricantes y realiza una segunda inspección para comprobar que la cámara quedó completamente dentro. Si notas algún bulto, infla un poco más para que la cámara se acomode. Para reparar una pinchadura de llanta, retira la cobertura de la rueda y la cámara. Sigue los pasos del proceso anterior y localiza la fuga de aire. Puedes utilizar agua con jabón o alguna parte sensible como tus labios. Lija con cuidado la zona dañada para retirar todas las imperfecciones y limpia. Pon pegamento, deja secar unos minutos y coloca el parche. Asegúrate de que quede completamente adherido. Coloca de nuevo la cámara y la cubierta en la rueda. Puedes guiarte con el proceso anterior. Por último, pon la rueda a la bicicleta e infla de nuevo la llanta. Las llantas deben cambiarse cuando presenten desgaste en el dibujo o grietas. Considera: dimensiones. Entre más ancha sea la llanta, más fricción generará y mayor esfuerzo al desplazarse. Dibujo. Al tener una menor área de contacto, generan una menor resistencia al rodamiento, lo que las hace ideales para la velocidad. Talón de la llanta. Sujeta la llanta al rin y la mantiene en su lugar cuando la llanta está inflada. Carcasa. Tipo de material de la que está fabricada que ayuda a la maniobrabilidad y control. Protección antipinchazos. Superficie de rodamiento. Entre mayor sea el espesor de la superficie, su durabilidad será mayor. Mantener en buen estado las llantas y las partes que lo componen hará que tu cliente tenga un traslado más seguro. Cambio de cables de frenos y velocidades. Los frenos y las velocidades son elementos que no pueden fallar, ya que si no se encuentran en buenas condiciones pueden ocasionar lesiones al ciclista y accidentes. El cambio de frenos dependerá de su tipo. Por ejemplo, en frenos de tiro directo, que son los más comunes, realiza lo siguiente. Retire el cable de los muelles. Esto ayudará a quitar la tensión del freno. Afloja con una llave Allen las tuercas de sujeción de la zapata. Retira las arandelas y saca la zapata. Para colocar la nueva, identifique el sentido de la rotación que se marca en la zapata. Inserta el primer juego de arandelas junto con la zapata. Inserta el segundo juego de arandelas y aprieta un poco el tornillo de sujeción, lo suficiente para que permanezca en su lugar. Realiza lo mismo con las otras zapatas. No lo aprietes por completo, si no tendrás que hacer un ajuste de frenos. Es decir, la zapata de freno está separada del soporte. Cuando sea el caso, retira el pasador, desliza la zapata desgastada, inserta la nueva y vuelve a colocar el pasador. Los cables que controlan los frenos y las velocidades se ven afectados por diversos factores como agua, polvo o lodo. Realiza los cambios de la siguiente manera. Coloca la cadena en el piñón pequeño. Corta el tope del cable que está sujetado al cambio trasero.
Afloje el tornillo de sujeción. Retira el cable y su funda para sacarlo de la palanca de velocidades. Quita la tapa que cubre la punta del cable y retíralo por completo. La tapa, por lo regular, se ubica en la cara opuesta de donde llegue el marco. Puede estar a presión o atornillada. Ubica la posición de las fundas. Para las que van sobre el desarrollo del marco, mide su longitud y para las fundas que van en el manubrio, mide la longitud más corta que permita los giros completos y sin que roce con el marco al moverse. Corta con unas pinzas las fundas. Te darás cuenta de que el plástico se aplasta por la fuerza de corte e impedirá que los cables se deslicen con facilidad. Para arreglar ese problema, utiliza un punzón o un objeto delgado que te permita moldar la punta y darle la forma circular que necesita. Por último, en la funda que va conectada a las palancas de control de velocidades, coloca un tope o guardapolvos en la punta, para evitar que la suciedad o humedad afecten el cable. Para meter el cable nuevo, realiza el mismo proceso de cómo lo sacaste, pero de manera inversa. Inicia por la palanca de control de velocidades y recorre todo lo largo de la bicicleta. Introduce y asegura el cable en el tornillo de sujeción que se encuentra en la parte de atrás de la bicicleta. Tensa el cable. Corta el sobrante, dejando aproximadamente 5 centímetros. Ponle un tope de metal para que no se deshilache. Después de cambiar los cables y las fundas, recuerda ajustar el sistema de frenado y velocidades. Cambio de asiento, manubrio y pedales. El asiento, el manubrio y los pedales deben cambiarse cuando presenten algún deterioro, ya que pueden afectar el desempeño del ciclista. Para cambiar el asiento, afloja las tuercas que sujetan las abrazaderas al poste y a los rieles, en sentido opuesto. Utiliza una llave para aflojar de un lado y otra para sujetar la tuerca del lado contrario. Retira el asiento del poste y termina de aflojar las tuercas para retirar el eje y las abrazaderas. Para montarlo, coloca el nuevo asiento y vuelve con las abrazaderas, el eje y las tuercas. Atornilla un poco para que se sujete al poste. Realiza el ajuste de inclinación, moviéndolo suavemente hacia adelante y atrás. Para quitar el manubrio, quita la palanca de frenos y velocidades. Afloja los tornillos de sujeción y retíralas del manubrio. Disminuye la potencia. Desatornilla de manera alternada los dos tornillos que la sujetan. Cuando estén libres, afloje el tornillo de la tapa hasta quitarlo por completo y retire el manubrio. Para montarlo, coloque el manubrio alineado con el asiento y vuelva a instalar las palancas de frenos y velocidades. Para cambiar los pedales, puedes utilizar una llave convencional o una Allen. Desatornilla los pedales con la llave. El derecho se afloja en sentido contrario a las manecillas del reloj y el izquierdo se afloja en el sentido de las manecillas. Asegúrate de que cada pedal corresponde al lado correcto. Ten cuidado de no colocarlos al revés, ya que se puede dañar la rosca y quedarán inservibles. Para colocar pedales automáticos, destensa al mínimo y por ambos lados el muelle para que cueste menos trabajo zafar el pie. Coloca las calzas en los tenis especiales y, por último, procura que queden bien atornilladas y alineadas, ya que podrían sufrir alguna lesión forzando los tendones de las rodillas.